exposición, como ya lo dijo el doctor Alexandre Trujillo, es sobre delirio y déficit cognitivo posoperatorio, con la intención de hay que ponerle atención al cerebro. Entonces tenemos que, debido a la mejora en los niveles de vida, en los niveles de cirugía, incluso en nuestra mejoría en la calidad de anestesiología, tenemos un marcado aumento de pacientes cada vez mayores, cada vez más ancianos, que se someten a cirugías, y estas cirugías no son inocuas para este tipo de pacientes. Estos pacientes van a tener ciertos riesgos dado por sus comorbilidades y sus factores tanto perioperatorios como intraoperatorios, que pueden derivar en ciertos problemas como lo son el delirium y el déficit cognitivo posoperatorio. ¿Esto por qué es tan importante? Porque impacta bastante en la mortalidad de estos pacientes. El delirium y el déficit cognitivo impactan con un 10% de mortalidad a los 30 días de la cirugía. Entonces es un problema realmente importante. Vamos a ver como tal que es un continuum, que vamos a tener las diferentes definiciones, pero que van a ser como tal muy consecutivas y definitivamente no intervenimos para prevenirlas. En cuanto a la definición, pues el delirium posoperatorio es un cambio en el nivel de conciencia o alteraciones en la atención que se desarrollan durante un corto periodo de tiempo, alrededor de las primeras 24 horas a los 5 días. Estos cambios suelen fluctuar a lo largo del día y pueden estar asociados con alteraciones cognitivas adicionales que pueden incluir déficit de la memoria o desorientación. Entonces, el nivel de la conciencia alterada, una falta de atención y una alteración en el ciclo sueño-vigilia. Lo que vamos a tener es que se va a hacer un diagnóstico por medio del DSM-5, y vamos a tener unas ciertas características que ya también voy a mencionar. Y la disfunción cognitivo posoperatoria, entonces tenemos que es una disminución en la capacidad para pensar con claridad después de una operación y puede persistir durante semanas o meses. Va a afectar varias áreas, como son la concentración, la atención, la memoria, el aprendizaje y la velocidad de movimientos y respuestas mentales. En cuanto al delirium, entonces vamos a tener 3 clases: el delirium hipoactivo, hiperactivo y el delirium mixto. Tenemos que el delirium hipoactivo en realidad es el más común, con un 71% de los casos, y van a tener unas características fundamentales que van a hacer que no lo podamos reconocer, pero en realidad en la literatura se describe que la falencia que tenemos en reconocer estas características de estos pacientes, como son el cambio en el nivel de excitación, un despertar tardío en la anestesia, un cambio brusco en la función cognitiva, un pensamiento y habla desorganizados, emociones lábiles, expresión de nuevos pensamientos o delirios, cambios motores en los movimientos o en movimientos lentos o disminuidos, cambios en el ciclo sueño-vigilia, disminución en el apetito, puede aparecer incontinencia y síntomas fluctuantes que van a estar a lo largo de los días. En un momento el paciente va a estar completamente bien, pero en otro momento vamos a tener todas estas alteraciones. En cuanto a tenemos que describir que el deterioro cognitivo en el postoperatorio, es esencial tener una valoración cognitiva antes y después para tener una línea de base y determinar si el paciente de por sí ya tiene un déficit cognitivo previo, que es uno de los factores más predisponentes para que se desarrolle estas patologías. El deterioro cognitivo postoperatorio se asocia con una mayor incidencia de demencia a largo plazo, como lo vamos a mostrar en ciertos estudios. Y uno de los estudios que se deberían realizar como parte de nuestro quehacer en la valoración preanestésica sería hacer esto, determinar con este test, que es el mini-COG, el deterioro cognitivo preoperatorio del paciente. Entonces el mini-COG es muy fácil, consiste en recordar 3 elementos y dibujar un reloj. Entonces los 3 elementos, si el paciente definitivamente no puede reconocer ninguno de los dos, ninguno de los 3 elementos o recordarlos, entonces pues ya vamos a tener que está alterada esa cognición previa del paciente. Si definitivamente solo se acuerda uno o dos, pasamos a la realización del reloj, pero si recuerda los tres elementos que se le mencionaron, se considera que no está deteriorado
su cognición y se pasa al paciente sin mayores estudios. Cuando se hace el reloj, entonces se va a determinar que el paciente realice pues adecuadamente el círculo y que haga las manecillas del reloj a las 11:10. Se va a determinar pues si sigue la línea continua de pues el orden de los números o si las tiene muy alterados, porque hay algunos que llegan y ponen el 2 en el lugar donde va el 6 o cosas por el estilo. Entonces, en este estudio vemos que es un estudio que nos muestra que a partir de la cirugía pueden pasar hasta 36 meses, donde todavía el déficit cognitivo después de un delirium posoperatorio está realmente afectado y la cognición de estos pacientes no vuelven a ser las mismas. Incluso a los años, estos pacientes se ve que desarrollan demencia senil. Estos son otros test neuropsicológicos que se pueden usar para la detección del delirio postoperatorio del déficit cognitivo, como el Mini Mental Test, que es el más usado entre ellos, que lo utilizan sobre todo pues ya para el diagnóstico y aunado con el DSM-5. Y hay ciertos test como lo son el EQ-CAM, que es este que les muestro acá, que son métodos diagnósticos que se realizan en la UCI para determinar el delirium postoperatorio en estos pacientes que van a estas unidades. Se recomienda realizarlo todos los días en estos pacientes, pero uno ve que definitivamente hay ciertas falencias en esto y que se viene dejando esta práctica de lado. Entonces, lo que ellos valoran es el cambio agudo o curso fluctuante del estado mental. Si definitivamente no, pues es negativo, no hay delirio. Si se valora si hay inatención y se hacen estas cosas como apriete mi mano, deletree, si definitivamente hay errores o no, entonces ya se sigue. Si hay más de 2 errores, ya con el nivel de conciencia alterado, con la escala RAS. Si el RAS es 0, se continúa con el pensamiento desorganizado. Y esto les da la capacidad para ver cómo va la evolución del delirium en estas unidades. En cuanto a la epidemiología, pues tenemos que la incidencia de delirium postoperatorio es del 5 al 15 y la prevalencia aumenta con la gravedad del daño quirúrgico. Entonces tenemos diferentes cirugías y vemos cómo va a aumentar el riesgo de la aparición de delirium. Y la incidencia de la disfunción cognitiva postoperatoria varía dependiendo de los métodos utilizados para la detección, como los que ya les mencioné previamente. Y entonces vamos a ver que puede ir del 19.2 en la semana después de la cirugía mayor no cardíaca y 7% después de 3 meses, pero en cirugía cardíaca esto puede ir en la primera semana tanto del 40 al 70%, entonces es una gran incidencia para estos pacientes. En cuanto a la fisiopatología, entonces tenemos que la fisiopatología del delirio en el déficit cognitivo en realidad sigue sin estar muy clara, se tienen muchos postulados sobre la inflamación, la liberación de hormonas del estrés, la isquemia, hipoxia de tejido cerebral, profundidad de anestesia, embolización, por ejemplo, en cirugías cardíacas, y se tiene que tener en cuenta sobre la optimización de anestésicos para prevenir esto, porque también se habla sobre una profundidad o uso de dosis altas de anestésicos que también podrían predisponer a la aparición de estos trastornos. Entonces, en cuanto a la inflamación, tenemos que la inflamación sistémica y respuesta neuroinflamatoria está muy relacionada con el trauma quirúrgico periférico y se cree que entonces va a generar liberación de patrones moleculares asociados al daño, como es la interleuquina 1, interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral, la proteína de unión a calcio que es S100, y se ha relacionado que esta neuroinflamación, como lo aparece en los pacientes con encefalitis autoinmune, el bloqueo de esta neuroinflamación mejora la cognición en estos pacientes y se extrapola a los pacientes con delirium y déficit cognitivo postoperatorio. En cuanto a la perfusión cerebral y a los niveles de presión arterial que se deben tener para estas cirugías, se considera entonces que
las presiones arteriales medias intraoperatorias deberían ser entre 80 a 90 milímetros de mercurio en lugar de 60 a 70 como se tenía previamente. Dado que en realidad se consideraba que el rango de autorregulador de perfusión cerebral o de flujo cerebral sanguíneo era muy amplio, de 60 a 160, pero en realidad esto puede variar según el paciente y según los cambios fisiológicos que se den durante la cirugía. Entonces, lo que se viene promoviendo en los diferentes estudios es que hay necesidad de medir la autorregulación cerebral en tiempo real, y esto sería con dos medidas, por ejemplo, con línea arterial y con el NIRS, o con la oxigenación cerebral y una línea arterial como ejemplos. Se ha relacionado que tener unos niveles de autorregulación por debajo de lo recomendado, que es de 80 a 90, genera una liberación de proteína ácida fibrilar glial, que son como marcadores de daño glial, pues, marcadores de lesión glial, y entonces esto va relacionado con la aparición o mayor predisposición al delirio posoperatorio. En cuanto a tener la presión arterial por encima del límite superior de la autorregulación, también se ha dado una correlación con el aumento de tasas de delirio posoperatorio. Entonces, lo que se viene ahorita es que el manejo inadecuado de la presión arterial media durante una cirugía pues puede causar un suministro inadecuado de oxígeno al cerebro, y lo que puede generar entonces posteriormente el déficit cognitivo postoperatorio, el delirium, y lo que se sugiere para optimizar a nuestros pacientes es la oximetría cerebral para guiar nuestro manejo. En cuanto a la oximetría cerebral, entonces tenemos que estimar la oxigenación tisular regional mediante medición transcutánea de las áreas vulnerables, que son la corteza frontal, que es más vulnerable a la disminución de flujo cerebral durante la anestesia, y utiliza las características de la luz que puede atravesar el cráneo, y en estos fotodetectores utiliza dos fotodetectores en cada transductor, y entonces lo que permite que el muestreo sea selectivo del tejido y no solo global, sino de estas áreas vulnerables. Lo que hace es que manda la señal de la luz, y lo que devuelve captada de la hemoglobina, entonces es lo que registra el NIRS. Pues. Bueno, acá tenemos que los pacientes con desaturación cerebral durante al menos una línea menor del 75% de la línea de base de la puntuación preoperatoria, entonces se consideran que tienen un mini-mental test alterado en el posoperatorio, o sea, asociado con valores mucho menores en el posoperatorio del mini-mental. Y tenemos que los estudios electroencefalográficos para estos pacientes se ha asociado con la duración de las supresiones de ráfagas en estos pacientes, y que la administración de anestésicos titulada con el BIS da resultados mucho mejores y niveles más bajos de delirio posoperatorio. Bueno, en cuanto a los factores de riesgo, tenemos varios que los podemos dividir en preoperatorios, intraoperatorios y posoperatorios. En cuanto a la edad avanzada, tenemos que pues, el envejecimiento induce pues, cambios degenerativos en el cerebro que predisponen a la aparición de estos trastornos, y estos trastornos degenerativos en el cerebro son, por ejemplo, los cambios en los microestructurales de la materia blanca, el déficit cognitivo previo como uno de los mayores predictores para los resultados posteriores, los pacientes con múltiples comorbilidades, pacientes con fragilidad de base, la premedicación con benzodiazepinas. En el intraoperatorio tenemos una profundidad anestésica marcada o muy profunda. El uso de meperidina, morfina también impacta y genera mayores índices de estos trastornos. Las cirugías de larga duración, alteraciones hidroelectrolíticas, hay inadecuado manejo del dolor, necesidad de ventilación mecánica, niveles de sedación profunda, las benzodiazepinas y las infecciones. Entonces, el índice de fragilidad
diseñado para determinar estos pacientes que tienen ese factor como ya de base y que son ancianos que vienen con un deterioro en muchas de sus funciones, como la debilidad, su fuerza está marcadamente disminuida, la lentificación de sus movimientos, la poca actividad y la poca quema de energía y de calorías, la pérdida de peso de más de 10 libras en el último año, que daría el diagnóstico de la sarcopenia. Entonces, esto nos ayuda a determinar qué ancianos son los que están frágiles y que tienen ese riesgo aumentado. En cuanto a los modificables y no modificables, entonces, pues en el preoperatorio tenemos la presión, pues que tenemos que optimizar al paciente antes de llevarlo a la cirugía para así disminuir las posibles consecuencias. Entonces tenemos el abuso de alcohol, la alteración en el sueño, tenemos el control de presión y glucosa, en las intraoperatorias pues lo mismo, control de glicemia, el control de la presión arterial para la perfusión cerebral, disminuir los riesgos de hemodilución, las dosis anestésicas mediadas por electroencefalografía. Y tenemos entonces unas preguntas que uno dice como, entonces la anestesia regional marca la diferencia con respecto al delirium, y lo que pasa es que no hay una adecuada respuesta para esto porque la mayoría de los estudios, por ejemplo el que les muestro acá, son estudios que se han hecho en pacientes para cirugías ortopédicas de miembros inferiores y que en realidad no se pueden extrapolar a otras cirugías, pero que se han mostrado pues una reducción como tal en en estos índices de delirium, pero en realidad también se cuestiona por ejemplo, en este estudio, que solo mostran una prevalencia del 2% del delirium y pues es muy baja a comparación del resto de los estudios. Entonces, lo que se viene realizando es que se necesitan más estudios para determinar si definitivamente la anestesia regional nos ayudaría a disminuir estos índices en estos pacientes. En cuanto a los factores del paciente, lo mismo, ya le dije, la edad, pero hay una cosa muy importante que es la reserva cognitiva. La reserva cognitiva de los pacientes nos muestra que los pacientes con mayor educación, su cerebro está como expuesto a una actividad mental desafiante, y entonces genera como actividades de sinapsis más fuertes y que tienen una cierta protección ante el desarrollo de delirium y de déficit cognitivo posterior, con respecto a los pacientes que definitivamente pues tienen un nivel de escolarización baja. La salud mental también impacta. Se ha visto que los pacientes con depresión y con alteraciones psiquiátricas también tienen un aumentado riesgo. Y aquí se da como el mensaje de la evaluación geriátrica integral, que tenemos que estar ayudados de un geriatra para estos pacientes, dado que nos va a ayudar en ciertas cosas y nos va a ayudar a llevar al paciente optimizado y no solo nos lo va a poner en el ámbito de nuestra cirugía, sino que lo va a llevar en el ámbito mental, en sus comorbilidades, en el factor social, que va a modificar mucho en el postoperatorio, ya que optimiza a un paciente tanto en su visión, eh, en la audición, en cuanto a tener a alguien conocido que lo pueda estar ayudando, va a disminuir esos índices de delirium o disminuir la duración de este. En cuanto a los factores relacionados con la cirugía y la anestesia, entonces, a medida que aumenta la duración pues, de la cirugía y la complejidad de esta, entonces también aumenta la incidencia y la gravedad. Una respuesta inmunitaria reducida por estas producidas por unas endotoxinas que se liberan ante el daño quirúrgico, entonces va a generar pues mayor predisposición
Y hay tres factores fundamentales, que es la hipoperfusión, la embolia y la respuesta inflamatoria, como ya les había comentado, con la aparición de interleuquina 1, 6, factor de necrosis tumoral, eh, y la S100, que también es un marcador que vamos a ver más adelante, que se ha correlacionado mucho. Lo que vemos acá es la evaluación geriátrica integral, sobre que nos va a dar un bienestar general médico, social, mental y funcional para estos ancianos, y la utilización del concepto de anestesia y cirugía sin estrés, como los protocolos ERAS, para hacer una recuperación rápida de estos pacientes y así disminuir la incidencia que tienen estas patologías como el delirio postoperatorio y el déficit cognitivo. Los componentes pues más exitosos, entonces tenemos la movilización temprana, la nutrición, y aquí vamos a ver entonces, no se recomienda un ayuno prolongado, tenemos que ir cambiando estas prácticas, 6 horas para los sólidos y 2 horas para los líquidos claros en estos pacientes, una carga de carbohidratos la noche antes y 3 horas antes para estos pacientes con una bebida clara de 100 miligramos de carbohidratos. Se recomienda el uso de dispositivos de compresión neumática intermitente y medias de compresión, por lo que ya les comentaba de que el embolismo es uno de los grandes factores para la producción de delirium y déficit cognitivo posterior. Y no uso rutinario de premedicación con benzodiazepinas, ya que está estipulado y ya hay muchos estudios que lo avalan, que el uso de benzodiazepinas tiene un aumento de hasta 2.5 veces de producir delirium y déficit cognitivo postoperatorio. En cuanto a las medidas intraoperatorias, entonces es importante prevenirlas. Una monitorización intraoperatoria de la profundidad anestésica junto con la oxigenación cerebral sería óptimo, y hay varios estudios que lo avalan y han disminuido el riesgo de incidencia de delirium y déficit cognitivo, pero hay otros estudios que también están, que no han sido como muy óptimos y que no han demostrado en realidad la correlación entre la disminución del delirium y el uso de la monitorización de oxigenación cerebral. Sí está muy estipulado esa correlación en cirugía cardíaca, pero no en cirugía no cardíaca. El sevoflurano es una alternativa segura al isoflurano y desflurano, ya que ahora se viene hablando sobre que el tamaño y el peso de los anestésicos es importante, ya que, por ejemplo, el desflurano y el isoflurano se pueden causar una mayor oligomerización con la proteína beta amiloide, generando así pues más riesgo de delirium y de demencia posterior. El sevoflurano en infusión con propofol son los agentes como preferidos para prevenir el déficit cognitivo postoperatorio. La ventilación protectora del pulmón con volúmenes tidales bajos, la analgesia epidural suplementaria para los procedimientos abiertos, que genera, pues, disminuye la respuesta a estrés asociada a la cirugía y proporciona, pues, excelente manejo del dolor. Evitar drenajes y sondas nasogástricas, pues, para la movilización temprana de los pacientes. El propofol y dexmedetomidina se vienen hablando como pilares para la sedación en UCI, pero vamos a ver más adelante que hay ciertas contradicciones con esto. En cuanto a la hipotensión asociada al bloqueo o a la anestesia general, se debe tratar con vasopresores, no con líquidos, no se debe sobrecargar a estos pacientes ancianos con líquidos. El inicio temprano posoperatorio de líquidos orales y el desmonte de líquidos intravenosos a los 2 días, idealmente el paciente ya debería estar sin líquidos intravenosos en lo posible. La hipotermia en el periodo perioperatorio genera un aumento en demanda metabólica, y esto va a generar entonces más necesidad de una perfusión cerebral, que si no la tenemos muy controlada, entonces nos aumenta todo el riesgo. La normotermia pues debe mantenerse mediante el control de temperatura con dispositivos como calentadores durante la cirugía, para así mantener una normotermia durante todo el procedimiento quirúrgico. En cuanto
Al abordaje analgésico multimodal, pues el uso cauteloso de opioides es lo mejor, ya que vemos que los opioides, la meperina como tal y la morfina se asocian mucho al riesgo posterior de déficit cognitivo postoperatorio. La anestesia epidural reduce la respuesta al estrés, como ya les había comentado. Se recomienda el uso de paracetamol y los antiinflamatorios no esteroideos como opciones ante los opioides, infiltración local de la herida con anestésicos locales y bloqueos de plano abdominal transverso son populares para opciones alternativas ante la infiltración o a la analgesia epidural. Entonces tenemos que hay múltiples mecanismos, que hay agentes que se vienen estudiando para prevenir el delirium, pero se dirigen a solo una vía, pero se cree que en realidad son múltiples vías las que nos van a generar estas patologías, y en particular se han examinado como tal agentes antiinflamatorios como esteroides o estatinas, se han probado inhibidores de la acetilcolinesterasa para aumentar como la disponibilidad colinérgica. También se han estudiado pues otros mecanismos que vamos a ver. Hay varios estudios sobre la dexmedetomidina. Entonces, ¿qué se viene hablando? En la dexmedetomidina para la sedación en UCI se ha disminuido a estos pacientes, pero no nos disminuye como tal en nuestra conducta quirúrgica. La dexmedetomidina en infusión intraoperatoria se ha visto en múltiples estudios que definitivamente no disminuye el riesgo, no va a bajar la incidencia, no hay una correlación dentro de su aplicación y el delirium postoperatorio y el déficit cognitivo. Son ensayos que fueron dobles ciegos, aleatorizados y controlados con placebo, pero que definitivamente pues no encontraron eh, ningún beneficio. En cuanto a la dexametasona, pues la dexametasona tras una inducción de anestesia con el fin de reducir la potencial respuesta inflamatoria, definitivamente tampoco cambió ni redujo la incidencia ni la duración del delirium en comparación con el placebo. Las estatinas, entonces los medicamentos con estatinas pues tuvieron varios efectos beneficiosos con respecto al delirium, mejorar, como decían, como mejoraba la función endotelial, que reducían la inflamación, que podían disminuir los cambios neuroinflamatorios, que reducían como tal la interleuquina 1B, que reducían el factor de necrosis tumoral, pero en consecuencia hubo varios estudios que miraron muy bien su papel en la prevención del delirium y no encontraron como tal que lo redujera, y muestran que no se debe iniciar estatinas a los pacientes que no la estaban tomando previamente solo para evitar esto, pero que no se les debe retirar a los pacientes que ya las vienen tomando, ya que sí se ha dado un aumento en el delirium al suspenderlas. En cuanto a las estrategias preventivas, pues entonces hay factores de riesgo que desarrollan déficit cognitivo postoperatorio, que incluyen operaciones más grandes, más invasivas, la duración, la profundidad anestésica, la hipotensión, la anoxia cerebral y la monitorización anestésica intraoperatoria de la profundidad anestésica nos va a generar beneficios ante estos ancianos y va a generar menos mortalidad a ellos al disminuir las posibilidades de desarrollar déficit cognitivo y una demencia posterior con los años como consecuencia de este déficit cognitivo postoperatorio. El programa ERAS pues viene mejorando la recuperación postoperatoria de los pacientes. Se trata de realizar un manejo multimodal, tanto con los cirujanos, los anestesiólogos, los geriatras, para entonces reducir la estancia de estos pacientes en la hospitalización, y se debe elegir pues la técnica quirúrgica óptima para ayudar a esto. En cuanto a los marcadores biológicos, se han venido hablando de diferentes, como lo son S100B, como la apoproteína E, que se vienen viendo en varios estudios que se ha relacionado su elevación con el déficit cognitivo posterior a los 3 y a los 3 meses. Se ve un aumento marcado de estos biomarcadores. Entonces, por ejemplo, la proteína S100
en varios estudios detectó que era un marcador de daño cerebral que tenía una correlación con los índices de BIS por fuera de rango óptimo, entonces tanto como por fuera de rango inferior, como menos de 40, como por encima de 60, y entonces podía relacionar como indirectamente como que la profundidad anestésica puede proteger contra el daño cerebral y disminuir también la aparición de esta proteína de marcador de daño cerebral. Entonces uno se pone a pensar, es mejor prevenir que curar, pero no será mucho y en definitiva yo creo que no es mucho. ¿Por qué? Porque nosotros lo que más manejamos es el cerebro. Nuestros medicamentos van dirigidos al cerebro. Nuestra anestesia debería ser mucho más enfocada a proteger el cerebro y a monitorizarlo, porque la mayoría de nuestros monitores son a nuestra presión arterial, a la función respiratoria, pero no vemos directamente y no nos fijamos en qué está pasando con nuestro cerebro cuando hacemos cada una de estas cosas. Y como tenemos acá, el cerebro es el órgano más importante que tenemos. Hay una cosa y es que se vienen usando también el NIRS con la oxigenación cerebral con otras medidas para determinar, por ejemplo, el déficit cognitivo a los 3 meses. Se ha asociado mucho con estas alteraciones y cada vez es más recomendada para cirugías de cardio. Tenemos muchos estudios que son muy eh, ambiguos ante las cirugías no cardíacas, pero pues se requerirían más estudios para demostrarnos que no, en realidad no tienen una importancia significativa para disminuir esto. Hay unas cosas que recordar que son muy importantes. No están indicados los antipsicóticos profilácticos, la ketamina, las estatinas y otros medicamentos para prevenir el delirio porque se ha demostrado que definitivamente no tienen un impacto significativo para reducirlas. El delirio y el déficit cognitivo postoperatorio ocurre en un número significativo de nuestros pacientes y se asocia con malos resultados. Una mortalidad del 10% es demasiado alta. Se debe monitorear de manera rutinaria, como el uso del NIRS o el uso de electroencefalografía, la prevención multimodal, como lo es los protocolos ERAS, la prevención de los factores modificables preoperatorios, como ya los mencioné, la prevención intraoperatoria y la posoperatoria, que también va a ser ayudado mediante el manejo multimodal con cirugía y geriatría. Y si monitorizamos el resto de nuestros órganos, ¿por qué no el cerebro? Monitorización de oxigenación cerebral se ha demostrado que hay un cambio para la disminución de estas.